Buenos días. En el Congreso Binacional de Investigación UNED 2018, un espacio para la innovación y el desarrollo, le estaremos presentando la ponencia titulada Emisiones urbanas de dióxido de carbono equivalentes como indicador frente al cambio climático. La ponencia estará realizada por mi persona, la profesora Lorén Giro Herrera, y como coautor tenemos al profesor Gioberti Morantes, ambos profesores de la Universidad Simón Bolívar y pertenecientes al Grupo de Investigación Vida Urbana y Ambiente. De manera introductoria, tenemos que las emisiones de dióxido de carbono equivalentes, específicamente en ciudades y en edificaciones urbanas, es un indicador de sostenibilidad frente al cambio climático, porque permite estudiar el comportamiento de los aportes del dióxido de carbono al sistema climático y a lo que sería el comportamiento de la atmósfera a nivel de ciudades. Cuando se aplican factores de emisión del dióxido de carbono, estaríamos calculando y estimando cuánto es la contribución de estos factores de emisión de dióxido de carbono a la atmósfera de forma indirecta para poder realizar las diferentes actividades. Y eso se conoce como estimaciones de dióxido de carbono equivalente. La pregunta central de la investigación sería cómo calcular las emisiones de dióxido de carbono equivalentes en un sector urbano, específicamente en una urbanización que tiene unos comportamientos de unas dinámicas urbanas y ambientales a partir de su consumo de electricidad y agua potable. El objetivo es diseñar indicadores de sostenibilidad a partir de resultados de un estudio descriptivo de la estimación de emisiones de dióxido de carbono equivalentes relativos al consumo de electricidad y a la dotación de agua potable. En el marco teórico existe numerosa literatura en donde evidencia efectivamente que las emisiones de dióxido de carbono equivalente es un indicador importante para poder efectivamente vincular y relacionar la contribución que tiene al cambio climático las diferentes actividades. Se han calculado factores de emisión de carbono al consumo y uso de energía eléctrica, y las emisiones de dióxido de carbono por consumo de energía eléctrica pueden ser normalizadas a lo que sería kilogramos de dióxido de carbono por kilovatio hora. Asimismo ocurre para lo que es la construcción y operación de plantas de tratamiento de agua, y quisimos hacer esa traslación o esa extrapolación a nivel de lo que serían las parcelas en las ciudades y las edificaciones urbanas. Las emisiones de dióxido de carbono equivalente y sus factores de emisión es un valor representativo que permite relacionar la cantidad de contaminante emitido de la atmósfera a partir de la ejecución de algún tipo de actividad humana. Se supone que son representativos de los promedios a largo plazo para todas las instalaciones de las categorías de las fuentes de emisión, y en esta investigación de emisiones de dióxido, de la estimación de emisiones de dióxido de carbono equivalente, se refiere a la calculada usando los factores de emisión, tanto para la dotación de agua potable como para el consumo de energía eléctrica. En la zona de estudio fue una urbanización ubicada al noreste de Caracas, la urbanización Los Palos Grandes, dentro de lo que es el municipio Chacao, estado Miranda, y el comportamiento de esta urbanización Los Palos Grandes comprende a mayor rasgo tres categorías de zona. Una primera zona que es un uso residencial, unifamiliar y multifamiliar, entendiendo, casas, quintas como uso residencial unifamiliar, y en el caso de uso residencial multifamiliar estamos hablando de edificaciones de mayor de 2 o 3 pisos donde hay numerosas familias viviendo. Hay otra categoría, otra zona que es la zona número 2, que es uso residencial complementado o con el uso comercial, locales comerciales, oficinas, etc. Y una zona 3, que es la que está más, aledaña a lo que es la avenida Francisco Miranda, que estaríamos hablando de un predominio netamente de lo que es el uso comercial. Las delimitaciones de lo que es el municipio Chacao, por el norte estamos hablando ya con el estado Vargas, por el lado oeste, por lo que sería el municipio Libertador, por el lado oeste con el municipio Sucre, la quebrada Cebucán, y lo que sería ya al sur por el municipio Baruta a través de lo que sería el río Guayas. En esta urbanización quisimos efectivamente calcular las emisiones de dióxido de carbono equivalentes a partir de lo que es el consumo de agua y el consumo de electricidad. Las variables de investigación que utilizamos fue la fórmula siguiente: emisiones de dióxido de carbono equivalentes es igual a emisiones de dióxido de carbono equivalentes del agua con las emisiones de dióxido de carbono equivalentes a electricidad. Hubo que realizar allí unos factores de conversión como el 0,37 de emisión, factores 0,37 de emisiones de kilogramos
por dióxido de carbono equivalente entre lo que sería el metro cúbico de agua potable por la dotación de agua, y las emisiones de dióxido de carbono equivalente de electricidad es igual a 0,7055 de kilogramos de dióxido de carbono equivalente entre megavatio hora por el consumo de electricidad a nivel de lo que sería cada parcela. La sumatoria de ambos, estaríamos hablando con sus respectivas normalizaciones de las diferentes unidades, la estimación de dióxido de carbono equivalente por parcela. Se definieron y se utilizaron y se levantaron 15 variables inherentes al diseño metodológico para obtener esa variable predictora para cada unidad de estudio. Se hizo la operacionalización de las variables como tipo de usos del suelo. El tipo de uso del suelo le confiere esa actividad urbana que estábamos conversando la vez anterior, de usos residenciales, usos comerciales y usos mixtos mayormente en el caso de la urbanización Los Palos Grandes. Existen otros tipos de usos como ya usos recreacionales, usos industriales, etcétera, que en el caso de usos industriales no cuenta con la urbanización no cuenta con estos usos industriales. En materia de población, calcular efectivamente por cada parcela cuántos habitantes y empleados existe por cada parcela. Se utilizó lo establecido por el INE de 2,61 personas por familia, una familia por cada, asumiendo una familia por cada vivienda, y multiplicado por el número de pisos, nos permitió calcular el número de habitantes que hay por parcela. La multiplicación del número de pisos por el número de vivienda y por el factor de que una familia habita en cada vivienda, y cada familia con una composición familiar de 2,61 nos permite calcular efectivamente la población. Al igual que para los empleados, con el uso comercial utilizamos el indicador de 11,894 por empleados por cada oficina, estimando el número de oficinas por piso, y sabiendo el número de pisos nos permitió calcular la estimación del número de empleados desde el punto de vista del uso comercial. En el caso de la dotación de agua y el consumo de electricidad, la dotación de agua por parcela la multiplicamos por los 325 litros por habitante por día, que está establecido en el valor de la Gaceta número 4044, y eso me permitió efectivamente cuánto es la dotación de agua por habitante, ya teniendo el cálculo de lo que sería la parcela. Para el cálculo del consumo de electricidad, tenemos establecido el consumo de electricidad alrededor de 14,84 megavatios por hora por habitante, y lo multiplicamos por la población que ya la habíamos calculado previamente. Esto, a manera de resultado ilustrativo, permitimos generar una codificación por manzana de acuerdo al sistema de información geográfica que contiene lo que es la alcaldía de Chacao en su gerencia ambiental, y también entonces con el levantamiento pudimos definir cuál era el tipo de uso, si era residencial comercial o residencial multifamiliar o residencial unifamiliar, el número de pisos asociados, el número de apartamentos, el número de oficinas, y le aplicamos en los indicadores que conversé anteriormente. 2,61 habitantes por familia y el indicador que tiene que ver ya con el número de empleados por oficina. Luego, nos permitió obtener el número de total de población y de habitantes por parcela, y a partir del total de población por parcela y establecer el factor de consumo y de dotación tanto para el agua potable como el consumo de energía eléctrica, y hacer los factores de normalización y conversión, nos permitió por parcela identificar cuánto es el consumo de electricidad, lo equivalente a toneladas de dióxido de carbono equivalente a megavatio hora, y para el caso de agua potable hacer la equivalencia con metros cúbicos de agua potable, kilogramos de dióxido de carbono. Ambas sumatorias, y haciendo las equivalencias aplicando las fórmulas, pudimos identificar y estimar la tonelada de dióxido de carbono equivalente por dotación de agua potable, por consumo de energía, por consumo de electricidad para cada una de las parcelas de la urbanización Los Palos Grandes. En la discusión tuvimos que establecer estándares para poder
valorar si los resultados arrojados era un indicador aceptable o no era un indicador aceptable. Entonces, para el cálculo del consumo de agua potable se estableció un estándar internacional por recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, donde dice que entre 100 y 325 litros habitantes por día es un rango aceptable. Obtuvimos como resultado 751 litros por habitantes por día, siendo efectivamente un valor muy alto y un consumo derrochador para ese año base de lo que fue el 2014. Situación que actualmente conocemos que no es la misma. Para el caso de la energía, utilizamos efectivamente el estándar establecido por el Ministerio de Energía Eléctrica, que era el plan de banda verde, donde establecía que menos de 450 kilovatios por hora por mes era un rango aceptable. Como pueden ver en la columna del valor, tenemos valores muy superiores, tanto para el consumo de energía eléctrica, que es 1229,10 kilovatios por hora por mes, y para el consumo de agua potable 751 litros por habitante por día. El cálculo ya total, tomando en consideración estos dos factores de emisión y estos dos indicadores, permitió calcular las emisiones de dióxido de carbono equivalentes en los palos grandes de 482.399,1535 toneladas por año para lo que sería la urbanización. Creo que esto es un resultado importante de investigación porque permite diseñar una metodología paso a paso, sencilla, con acuerdos para los factores de emisión y los cálculos de emisiones de dióxido de carbono equivalentes que pudiese ser replicable a otros sectores urbanos de Venezuela a partir de esos propios valores. De manera de conclusiones, tenemos tres conclusiones importantes. La primera, que es una metodología replicable para otras urbanizaciones. Tenemos una debilidad en la obtención de la data confiable y actualizada, pero con estos datos y estas estimaciones permiten establecer estándares e indicadores que apunten hacia la sostenibilidad y de manera de proponer futuras medidas y acciones de mitigación y adaptación al cambio climático a nivel de edificación y de parcela, a nivel individual. Como segunda conclusión, permite establecer factores de emisión según consumos de servicios, para el caso del agua potable de 0,37 kilogramos de dióxido de carbono equivalente por metro cúbico y para el caso de electricidad 0,7055 toneladas kilogramos de dióxido de carbono equivalente entre megavatios hora. Como tercera conclusión, se diseñaron esos tres indicadores de sostenibilidad ambiental relacionados, uno, con el consumo de agua potable según la población y tipo de usos del suelo para cada parcela del sector de estudio, el consumo de energía eléctrica según el factor de consumo por habitante específico y las emisiones equivalentes según los consumos de servicio de agua potable y electricidad. Quiero darle las gracias a toda la audiencia y estamos atentos entonces a sus preguntas. Muchísimas gracias por su